Cuando hablamos de animes de deportes, siempre los encuentro muy Z. Entiendo que en su mayoría fungen como inspiracionales y por eso los encuentro como shows inocentes que no hacen daño a nadie, a diferencia de cánceres como el Isekai o como los harem, pero que se encuentran en su mayoría muy limitados debido a una serie de factores que explicaré en este video, así como también buscaré mostrar cuáles pueden ser las mejores formas de ejecutar y cómo podrían ser algo más destacable respecto a la mayoría de este género. Su primer problema es la obvia falta de tensión: pierdes un partido, pierdes la copa, pierdes una carrera, pierdes el penal en el regreso de tu país al mundial después de 32 años, de lo que significó perder las oportunidades de clasificar a la siguiente ronda. Ok, olviden eso. La cosa es que por más que los personajes puedan molestarse o ponerse tristes, esos eventos no son algo por lo que vayan a morir, de hecho simplemente lo pueden volver a intentar, vuelven a perder, lo vuelven a intentar y si ganan, bueno, no cambia gran cosa porque siguen jugando y porque eso es lo que les gusta después de todo. Y la copa que ganen sigue siendo un objeto material después de todo y no están hablando de una nueva perspectiva de vida o algún desarrollo de personaje. No digo que no deberían jugar en serio porque eso sería, mucho más aburrido. Pero en una escala de cosas importantes, una trama de la humanidad a punto de extinguirse es por mucho más emocionante que un encuentro deportivo porque las apuestas son mucho mayores. Todo lo que implica perder o fallar es por mucho más fatal y dejaría consecuencias que no pueden ser revertidas. Sumado al punto anterior, la mayoría de shows deportivos tienen ese carácter de ser fácilmente relacionables, cosa que no me parece malo, ojo, pero no es algo de mucho mérito si tienes escenarios preconcebidos, usados mil y una vez, y no hablo solamente de los estadios o campos, porque el 99% de estos animes siempre transcurren en la escuela, el escenario más fácil con el que te puedes trabajar, y con ello la mayoría siempre serán adolescentes en vez de adultos. Personajes que por la experiencia les digo siempre repiten las mismas personalidades en todos estos animes. Por supuesto hay excepciones como Redline, que tiene unos escenarios muy diversos y creativos. Y ahora me dirás, esto es porque es un anime de carreras, y por default tienen que correr por diferentes áreas, por lo que sería mucho más variado. Con lo cual te doy la razón, pero con esto quiero llegar a otro punto, y es que simplemente hay deportes que por su naturaleza tienen un mayor potencial para ser explotados en ficción. Con esto no estoy diciendo que cierto deporte sea mejor que otro en la vida real, cosa que tal vez es el caso, pero bueno, no es algo que me competa a mí. Así que hablo solamente de su potencial en medios audiovisuales. Siguiendo con esta idea, encuentro mucho mayor potencial en deportes que son individuales, en contraste con los que son en equipo, que si bien estos pueden prestarse para mensajes de la amistad y compañerismo, la cantidad de personajes es muy grande como para poder enfocarse en uno solo, y saber más a profundidad sobre sus conflictos personales, y suponiendo que lo hiciera, significaría restarle mucho foco al resto del cast. Aparte que básicamente todo el cast, por diferente que puedan ser sus personalidades, estarían teniendo exactamente la misma ambición y objetivos luchando por un mismo equipo, cosa que le da menos variedad al show. En cambio en deportes individuales tienes la ventaja de poder ver de manera más cercana la vida de sus personajes. Toma el caso de Ashitano Joe o Ping Pong Animation. Aparte que los encuentros de deportes individuales se sienten mucho más íntimos y personales que en historias de 22 tipos en el campo. En la mayoría de casos también tienes el hecho de que son repetitivos como el demonio. Ves un partido, luego ves otro y por supuesto, hacen otras cosas por aquí y por allá, pero son minoría. Por eso encuentro animes de deportes que se centran menos en el deporte, por raro que esto suene, y sin restarle valor al juego porque si no se saldrían de la demografía, son más entretenidos por mostrarnos a los personajes en diversas situaciones con diferentes características. En Ashitano Joe, si bien el boxeo es algo importante y muchos de sus conflictos, o por no decir todos, giran en torno a este, no era sobre el boxeo en sí, sino sobre la vida de personas que se dedicaban al boxeo. Énfasis en esto, porque en la mayoría de estos animes de deportes es más sobre ver quién gana el puto partido que sobre conflictos internos. Y hablando de conflictos, la mayoría de estos animes tienen sus motivaciones bastante simplonas, que nacen de la nada, y que el ganar es más un capricho de ser el mejor, y no de algo más sustancial. Como dije al inicio, entiendo que los mensajes que busca traer a colación son los de inspiración, de esforzarte, de la amistad y tal, pero es tan simple que termina siendo muy cursi cuando te lo están repitiendo y tomándoselo muy en serio. A veces incluso llegan al punto de ser melodramáticos. Antes hablé de la falta de tensión y que no hay riesgo real, pero no siempre es el caso, y el boxeo probablemente por su carácter violento sea el que pueda traer a la mesa mayor tensión real, ya que se puede quedar con secuelas graves, lisiado de por vida o incluso morir en casos más extremos, como resultado de alguna pelea. Sinceramente creo que si bien el género está saturado de los mismos clichés aburridos, no es tan difícil destacarse un poco. One Outs es un buen ejemplo de algo que supo añadir tensión extra a la premisa al tratar de apuestas y desarrollarse de manera profesional. Tristemente este show falla en otros aspectos.
Antes de finalizar, no sé por qué estos últimos años se ha vuelto un trend eso de hacer los animes de deportes material para fujoshis. Los diseños son bastante androginizados por lo general. Por eso es que Slam Dunk es mucho mejor que Kuroko no Basket. Bueno, en realidad es porque los personajes son mucho más carismáticos que cualquiera de los animes actuales de deportes, aunque todo este trend de hacer todo tan metrosexual se ha vuelto bastante molesto. Conclusión: los animes de deportes son aburridos, por lo que ya expuse, carecen en su mayoría de mucho mérito, pero que no deberían ser necesariamente así. Solo falta trabajar mucho más la creatividad y desprenderse de algunos errores clásicos de este género. Fin del video, y créanme que me voy a emputar si Perú no clasifica al mundial.